No recuerdo con exactitud el buen día de 1873 en que nuestro territorio mexicano comenzó a ser recorrido por un vertiginoso medio de transporte, considerado parteaguas de nuestras referencias, al grado que estoy cierto que la historia mexicana se escribirá antes del ferrocarril y después de él. El periódico El Tiempo de México lo describe como la obra maestra de la ingeniería que ha superado los increíbles obstáculos geográficos de nuestro territorio. Y es esta innovación tan maravillosa que acelerará la vida del país a un grado que no podemos hoy imaginarnos. ¿Sabes, Manuel? Quien no se ha subido al ferrocarril ignora lo que es el vértigo de la velocidad. Ya desde 1837, la concesión de construir el ferrocarril que enlaza Veracruz con la Ciudad de México fue otorgada, pero tardó 20 años en que se comenzara a construir, para que finalmente, en 1873, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inaugurara el primer tramo del ferrocarril mexicano, sin duda el acontecimiento más importante del año y quizá de la década. Uno de los principales caminos férreos construidos fue hacia el norte. En él se comunicaron la Ciudad de México con San Juan del Río, Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León, Lagos, Aguascalientes, Zacatecas, Fresnillo, Torreón, Lerdo, Chihuahua y Ciudad Juárez. Una ruta de más de 1,970 kilómetros que fue recorrida por primera vez en abril de 1884. Esta modernidad que hoy permite volar por México es también cómplice de lo que sucede en estos días, en donde miles contra miles, viajando sobre rieles, se trasladan con todo y esta idea de la revolución. Increíblemente, esta vía férrea lleva a los pasajeros y sus mercancías, o las buenas nuevas, desde el puerto jarocho hasta la capital. Con la aparición de este transporte se comienza a descubrir realmente el paisaje mexicano. Atraviesa los campos y ahora sí que comenzamos a viajar por placer. Esto del tren, créemelo, es un animal. Tiene vida propia, bufa y vibra, y nosotros que viajamos en sus entrañas podemos sentirlo. Ya lo vivirás un día. Como el complejo entramado de un telar, el territorio de la República Mexicana ha sido intercomunicado a partir de entonces por miles y miles de kilómetros de red ferroviaria. Se unió el litoral del Golfo de México con el del Océano Pacífico y las fronteras sur y norte, pasando por los distintos e irregulares terrenos, lo mismo en las importantes ciudades que en las más recónditas poblaciones. Y es así que peones tendiendo los durmientes emprendieron la conquista de la geografía nacional. Ay, Manuel, no te imaginas la cantidad de vidas que implicó esta proeza. Fueron necesarios impresionantes trabajos de relleno, en pantanos y entre cerros, con millones de toneladas de material. Claro, ayudados por los armones que sin ellos, la carga de piedras hubiera sido una tortura. De 670 a casi 25,000 kilómetros de ferrovía, la dictadura de Porfirio Díaz ha hecho crecer este medio de transporte, en su mayoría por la inversión de capital estadounidense, británico y francés. El régimen difunde así este logro como prueba palpable de la modernidad, el progreso y el cosmopolitismo de México. Manolito, cuánto me gustaría que estuvieras aquí. Justo en este viaje en que me encamino a la inauguración de una estación del ferrocarril. Es todo un suceso. Es para celebrar en grande. Toca la banda presidida por el jefe del Estado. Se echan al vuelo las campanas de la ciudad y se escuchan las notas del himno nacional, que se confunden con las vivas del pueblo agradecido, como en Jalisco, cuando llegó el progreso. Y se oyen por todos lados vivas al general Porfirio Díaz, cuya política de paz y progreso rinde ya los tan anhelados frutos.
Pero también hay una cara oscura de este logro. Los puestos más importantes y mejor remunerados son ocupados por extranjeros, principalmente estadounidenses. Para los mexicanos, en cambio, está el ser peones de vía, barrenderos o mozos de oficina. Las jornadas son intensas y prolongadas, sin un buen servicio médico y con un salario miserable. Además, son objeto de una discriminación evidente. Ante este trato diferenciado, los ferrocarrileros mexicanos no pueden apelar a la intermediación de las autoridades nacionales, puesto que no poseen derechos. Con la llegada del siglo XX y sus nuevas ideologías, la clase obrera ferrocarrilera, la más numerosa hasta entonces, irá tomando conciencia de sus derechos, y así se inicia el planteamiento de una lucha por una mejor situación laboral. El principal clamor es la mexicanización del sistema, el mejoramiento de las condiciones del trabajo y, sobre todo, la demanda de que los ferrocarrileros mexicanos sean los conductores no solo de las locomotoras, sino también del sistema de trenes. Díaz intenta calmar los ánimos y el descontento. Crea la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México. Pero fue una acción tardía ante el hartazgo general en que la mayoría de la población se encontraba frente al porfirismo. Un remolino estaba por llegar. Es mediados de 1910. Francisco I. Madero está en campaña presidencial por el partido antirreeleccionista. Muchos ferrocarrileros se adhieren a la campaña, tal vez por el carácter ambulante del trabajo ferroviario que los hace abiertos a los nuevos panoramas. Pero sin duda la razón de peso es la crudeza de sus condiciones de trabajo, que ya no son tolerables. Entonces surge la esperanza de que este nuevo candidato los tome en cuenta en su programa de gobierno. Ojalá que sí. Así será. Es el sentir generalizado de este gremio. Estoy seguro que, como a mí, te encantarán estos vehículos. ¿Sabes? Cada una de sus partes tiene su personalidad. El cabús, por ejemplo, es el carro del final, casi siempre amarillo y con su casetita que parece en sí misma una estación de tren. Sobre él recaen siempre las últimas miradas de quienes ven partir a sus familiares y amigos y se esperan a que se vaya el tren, hasta que el cabús se ve chiquito, diminuto, perdido en el horizonte, y recoge antes de desaparecer los suspiros de quienes se quedaron. 20 días antes de las elecciones, Madero es arrestado y encarcelado en Monterrey. Después es conducido a San Luis Potosí y finalmente liberado bajo caución. El mensaje del régimen porfirista es evidente. Madero no debe llegar a la presidencia. La decisión de don Francisco entonces es huir para ponerse a salvo. Y para llevar a la práctica su plan de huida, recurre a una ayuda, la de los ferrocarrileros potosinos. Los telegrafistas ponen sobre aviso a Madero de que Porfirio Díaz lo ha mandado a asesinar. En octubre de 1910, junto con algunos compañeros, Madero se dirige a las afueras de la ciudad para cabalgar hacia la estación Peñasco. Como medida precautoria, un grupo de ferrocarrileros se mantiene a lo largo del camino para proteger el paso de los prófugos, que llegan a la estación del tren en la mañana del 6 de octubre. Los hermanos Macorro y sus esposas ya han detenido el tren y documentan varios bultos voluminosos para dar tiempo a que les abran las puertas del carro express, donde Madero habrá de esconderse entre las cajas y los costales. Francisco y Madero lleva consigo una exigencia. Las elecciones no fueron limpias. Una idea que representa el sentir y el pensar, también, del pueblo mexicano. Así escondido, el ferrocarril lo lleva, y junto con él, la idea viaja para ponerse a salvo. Ya del otro lado, en San Antonio, Texas, don Francisco y Madero redacta el Plan de San Luis, donde desconoce las elecciones. Los ferrocarrileros reciben copias de este documento, correspondencia, dinero y pertrechos de guerra. De vuelta a México, el ferrocarril además trae agentes para conferenciar con los jefes del movimiento armado. La revolución es inminente. Los ferrocarrileros apoyan la causa, pase lo que pase. Algo fantástico es que a través del ferrocarril hoy podemos llegar en tan solo unos días a ciudades que en el pasado nos llevaba meses. Pero qué decir de la comodidad. En los carros de pasajeros
Viajamos cómodamente sentados y podemos apreciar el paisaje, sintiéndonos amos de la velocidad, entre el asombro y asombro de lo que podemos ver desde las ventanas y en ocasiones desde alguna escalera en la que, agarrándote bien del barandal, sacas la cabeza y a sentir lo que de verdad es el viento y la velocidad. Los rieleros atendieron como pocos el llamado a la insurrección maderista y desde los primeros brotes de violencia fueron parte de la bola. Iniciada la revuelta el 20 de noviembre de 1910, los rebeldes hicieron uso del ferrocarril como un medio que favoreció el movimiento revolucionario. Inicia la revolución. Es 18 de noviembre, en Puebla. En la casa de los hermanos Cerdán, entre los burros y los granos, se guardan las armas para el levantamiento. Un arriero los descubre y los delata. Aquiles, Máximo y Carmen, y otros miembros de la familia, tras ser descubiertos, arengan a la población indiferente. 8 horas de balazos dejaron como saldo la muerte de Máximo, que intenta escapar por las azoteas. El general Miguel Cabrera, encargado de apagar el levantamiento, entra a la casa de los Cerdán y es muerto por Aquiles, quien se esconde en un entrepiso a esperar que pare la balacera. La casa es tomada por los militares, que sigilosamente esperan, hasta que Aquiles, pensando que todo había pasado, sale de su escondite sin poder evitar a la muerte que le alcanza, para aniquilarlo tras las balas. Las mujeres son apresadas y llevadas a Cholula para ser enjuiciadas. Para escarmiento de la población, el cadáver de Aquiles Cerdán es expuesto durante todo el día, en un camastro a la puerta de su casa. De todos los carros del ferrocarril, la locomotora es la reina y señora. Cada una tiene un nombre distinto. Es imponente, firme en su entereza por seguir adelante en los caminos. Dura y al mismo tiempo entrañable. Su presencia lo inunda todo. La máquina siempre va echando vapor por los pistones, llena todo de humo y chispas por la tronera, guiada por su maquinista. En sus entrañas, las calderas son atizadas con la leña o con carbón de piedra que, celosa, exige del fogonero. En las estrategias de guerra, el tren siempre fue elemento definitorio para trazar las rutas, tiempos y organizar las tomas de territorios. Francisco Villa supo bien cómo hacer del caballo de hierro un aliado. Muy temprano, en la primera etapa del alzamiento, Villa practicó una acción táctica que le daría fama: el ataque por sorpresa a los trenes enemigos. Cuentan que en la estación de San Andrés, Villa flanquea la vía férrea a la llegada de un tren con tropas federales, cuya encomienda era someterlos. Inicia el tiroteo por ambos flancos. Las balas van directo hacia la tripulación. Ante el inesperado ataque, el maquinista detiene el tren y se echa en reversa rumbo a la hacienda de Bustillos. Al llegar ahí, otra partida de villistas ya los están esperando para descarrilar el tren en medio del azoro y la angustia de los pasajeros. No había cabida para ninguna consideración hacia nadie. Ya no. Pero el régimen establecido por Porfirio Díaz no iba a ser derrocado tan fácilmente. Las ideas sobre cómo debía aplicarse el poder transitaban por la misma vía, aunque desafortunadamente iban en direcciones encontradas. En todos los casos, esas ideas iban a chocar. Los generales Francisco Villa y Pascual Orozco están con sus tropas en las proximidades de la estación Palmillas de Chihuahua. Es el 3 de enero de 1911. Ahí se les informa que un tren con fuerzas enemigas viene hacia ellos. Un ferrocarrilero del que no se sabe el nombre le propone a Villa chocar una máquina contra ese tren. La idea es aceptada. Una locomotora es puesta en movimiento hacia el tren enemigo y de inmediato el conductor salta de ella. Al darse la colisión, el tren de los federales se descarrila. Varios vagones se vuelcan. Por el momento, el ejército insurrecto puede continuar su camino. A tu abuela definitivamente no le gustan los trenes. Dice que son máquinas del infierno, que traen malas costumbres e ideas extrañas, y cree que viajar en ellos es un peligro, pues se ha enterado
de cuando chocan o se descarrilan. Eso sí, ver los vagones volcados o que se han ido al desfiladero es una sensación horrible, tanto que los pasajeros guardamos silencio y preferimos imaginar que no ha costado tantas vidas. El 21 de mayo de 1911 se cerró la primera etapa de la revolución con un armisticio. Solo un buen número de escaramuzas y 2 batallas fueron lo suficientemente escandalosas como para que el dictador Díaz negociara la pacificación. Y en verdad que un respiro de esperanza fue difundido con la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia. Los ferrocarrileros fueron favorecidos por la ansiada mexicanización del sistema. Sus salarios fueron duplicados y también fueron alentados para realizar acciones organizativas que fortalecieran al gremio. Sin embargo, durante su administración, Madero tuvo que sortear el levantamiento de Emiliano Zapata, que lo desconoció como presidente, y que inició las hostilidades con el asalto de trenes para detener la avanzada del Ejército Federal, al mismo estilo de Villa. Todo en medio de la exigencia de libertad y tierras para quienes las trabajan. Pascual Orozco, por su parte, también se levantó en armas contra el gobierno maderista y al mirar los beneficios de tener a los ferrocarrileros como sus aliados, trató de atraerlos hacia sus filas. Para 1913, Francisco I. Madero es asesinado, y el júbilo aquel de los días en que llegó a la presidencia es ahora luto en desconcierto. Ante el panorama de un país todavía en tribulación, Victoriano Huerta se autonombra presidente ante la oposición de más de uno. En el estado de Coahuila, Venustiano Carranza enarbola la bandera del respeto a la Constitución y organiza un pequeño ejército, lanzando la ofensiva contra el huertismo. La Revolución Mexicana entra en otra dimensión, acaso más cruel, acaso más determinante. Zapata, quien continúa en pie de lucha, refuerza a sus tropas apoderándose de 17 locomotoras con 20 o 30 vagones cada una. Los opositores al huertismo están claros en que el ferrocarril por sí solo es un vehículo imprescindible para combatir. Por su parte, Villa y Obregón reinician con más fuerza la lucha armada. Sus ejércitos siguen las líneas férreas en sus desplazamientos. Sus logros son convincentes. El ferrocarril entonces adquiere el punto máximo de importancia para la revuelta. Es un escenario ambulante de la guerra y el resguardo de la misma. Sin duda, la Revolución Mexicana, sin el tren, no hubiera sido igual. Se puede decir que los trenes son todo un mundo. La rehíla de carros van cargados de miles de cosas, mercancías y gente por todas partes, arriba y también debajo. Al llegar a las estaciones, se detona toda una mercadería. Bebidas y antojitos del lugar. Mujeres grandes, jovencitos y niñas ofrecen en sus canastos todo para que el viajero pueda alimentarse. Es una verbena, solo que más breve a la de los pueblos y con invitados cada vez distintos. Los largos convoyes de trenes militares eran verdaderos cuarteles móviles. Llevaban y traían los contingentes de soldados acompañados de sus inseparables juanas o soldaderas. Yo soy rielera, tengo a mi Juan. Él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, yo me voy también. Dicen que los garroteros no saben tener mujer, porque la vida la tienen bajo las ruedas del tren. Yo soy rielera, tengo a mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, yo me voy también.
Así el ferrocarril es una casa que no ofrece mucha seguridad. No hay certidumbre de que el tren llegue a su destino. La muerte va a cuestas en cada tramo de la vía o en cualquier curva. El camino puede estar minado, la vía floja por la manipulación de los durmientes, los puentes quemados o las líneas del telégrafo cortadas. En este periodo de guerra, es común observar alrededor de la vía férrea a los hombres enterrando cadáveres, o bien desclavando rieles, untando jabón en las vías, colocando petardos o atravesando un caballo muerto. Había que entorpecer el paso de los trenes enemigos. Ya en el campo de batalla, el caballo de hierro jugaba un papel determinante. Al aproximarse al sitio de la campaña, los maquinistas hacen tocar repetidas veces el silbato de la locomotora. Esto anuncia al enemigo la llegada de refuerzos y con ello la posibilidad de su derrota. De este modo, en varias ocasiones se logró que el adversario se pusiera en retirada y los maquinistas suenan el silbato en son de burla. Al triunfo de alguna de las facciones en contienda, los militares no solo buscan allegarse como botín los pertrechos de guerra, sino también todo el ferrocarril. Locomotora, vagones y hasta la misma tripulación. A los ferrocarrileros se les obliga a servir al jefe revolucionario en turno, so pena de perder la vida. Para los telegrafistas, la tarea es conseguir sostener la comunicación. Los mensajes deben salir pronto. Fuera armada, diríjase aquí. Guarnición, me avisa, abandone la plaza. Permanecer en servicio hasta donde sea posible. Informo más tarde. Es noviembre de 1913. Está recién conformada la División del Norte. Los opositores al presidente Victoriano Huerta se encaminan a dominar el gigante estado de Chihuahua. La toma de Ciudad Juárez es estratégica y para conseguirlo, los villistas fingen la retirada luego de una campaña poco exitosa frente a los federales en la capital del estado. Por la tarde, la vanguardia de Villa informa la proximidad de un tren proveniente de Ciudad Juárez. En una rápida deliberación, Manuel Banda, integrante del Estado Mayor del Centauro del Norte, sugiere al general Villa que se apodere del tren que se aproxima con góndolas cargadas de carbón, que tire el carbón y meta ahí a sus tropas. Durante el avance del tren, los villistas cortan los alambres telegráficos y destruyen puentes para que no los puedan alcanzar. Al pasar por las estaciones, aprenden a los jefes de estación y telegrafistas, quienes, en medio de amenazas, reportan a Ciudad Juárez el estado de la estación, sin novedad. A la medianoche del 15 de noviembre de 1913, a baja velocidad y sin luces, el tren secuestrado llega a la estación de Ciudad Juárez. Los federales han sido tomados por sorpresa. Creían que Villa se hallaba rodeando la capital del estado. Este fue un movimiento de grandes alcances para Villa, su tropa e incluso para la revolución. Los elogios destacaron la astucia y valentía de Pancho Villa. La prensa publicó sensacionales noticias y mucha gente cruzaba el puente internacional para conocer y saludar al que ahora titulaban el Napoleón mexicano. La toma de este puerto fronterizo permitió a los revolucionarios de Villa tener condiciones para comprar armas y parque, y los trenes estaban dispuestos para hacer la distribución a donde fuera necesario. Estamos detenidos desde hace un buen rato y la gente ya inquieta se asoma por las ventanas. Estos viajes tan largos tienen luego sus contratiempos, pero no importa, pues cada viaje tiene sus historias y bien vale la pena la espera. Mientras que yo sigo pensando que esto de los ferrocarriles es tan impresionante y ha cambiado tanto México que siempre seguirá adelante, aunque pasen 100 años. La Revolución Mexicana tuvo múltiples momentos en que quedó de manifiesto cuán determinante fue el ferrocarril. Cada bando, los obregonistas, los convencionistas, los carrancistas, los zapatistas, los constitucionalistas, los villistas, los orozquistas, los maderistas, todos, en medio de verdaderas odiseas, hicieron uso del tren. Para el sistema ferroviario,
A fines de 1917, una gran cantidad de carros de carga, vagones para pasajeros y locomotoras quedaron inservibles. Las vías en largos tramos se hallaron muy deterioradas y resultaba riesgoso el tránsito de los convoyes. En la posrevolución, la tarea de renovación para tan leal sistema sería una empresa difícil. También viajaron en él multitud de hombres, mujeres y niños que vivieron sumados a la idea revolucionaria, por voluntad o circunstancia. Miles, de los que solo algunos son retratados por la lente de estos nuevos divulgadores de noticias. Los rieleros, no obstante, dieron una vez más la lucha. Entonces, el ferrocarril, durante un buen tiempo, siguió recorriendo las entrañas de un México imparable y palpitante, de un México que sin duda, después de esta revolución, no volvió a ser el mismo.